Obligados a casarse, en la noche de bodas un solo roce del millonario la dejó temblando sin entender por qué. El aroma a café y pan dulce flotaba en el aire matutino de Coyoacán, mezclándose con el bullicio característico del mercado de los sábados. Sofía Mendoza ajustó su cámara fotográfica mientras caminaba entre los puestos coloridos, capturando la esencia de su México querido. Las flores de cempasúchil creaban un tapete dorado bajo sus pies, y los gritos de los vendedores se mezclaban en una sinfonía urbana que había sido la banda sonora de sus 24 años de vida. «Sofía, regresa rápido». La voz desesperada de su hermana menor Carmen la alcanzó desde la pequeña galería familiar. El tono urgente hizo que el estómago de Sofía se encogiera. Últimamente, las urgencias en casa solo traían malas noticias. Corrió entre los turistas que admiraban las obras de Frida Kahlo en las paredes azules de la Casa Azul, esquivando a los artistas callejeros que pintaban retratos por algunas monedas. Al llegar a Galería Mendoza, encontró a Carmen con lágrimas en los ojos y a su padre Roberto, sentado en el pequeño escritorio de madera con documentos esparcidos frente a él. «Papá, ¿qué pasa?». Sofía se acercó, notando inmediatamente las ojeras más profundas en el rostro cansado de su padre. Roberto Mendoza levantó la vista y Sofía vio en sus ojos algo que la aterrorizó: derrota. Este hombre que había trabajado incansablemente para mantener viva la galería, que había vendido hasta sus herramientas de trabajo para pagar los tratamientos de quimioterapia de su esposa, parecía haber llegado al final de su resistencia. «Hija, necesito que te sientes». Su voz temblaba como las hojas de los árboles en el patio durante las tormentas de verano. Sofía obedeció, sintiendo cómo el aire se espesaba a su alrededor. Carmen se acercó y tomó su mano, un gesto que no hizo más que aumentar su ansiedad. Los médicos del hospital ABC dijeron que tu madre necesita una cirugía más, una que el seguro no cubre». Roberto pausó, tragando saliva con dificultad. «Son 2.5 millones de pesos, Sofía. No los tenemos». El mundo de Sofía se detuvo. Su madre, Elena, había luchado contra el cáncer durante 2 años. Habían vendido todo: las joyas de la abuela, el carro, incluso las obras de arte más valiosas de la galería, pero siempre habían encontrado una manera de seguir adelante. «Papá, encontraremos la forma. Podemos pedir un préstamo, hablar con los bancos». «Ya lo intenté, mija». Roberto sacudió la cabeza y una lágrima rodó por su mejilla curtida por años de trabajo bajo el sol mexicano. «Nadie nos presta ya. Debemos demasiado». Carmen sollozó abiertamente, pero Sofía sintió como una determinación férrea se apoderaba de ella. No podía permitir que su madre muriera por falta de dinero. No cuando había luchado tanto. «Entonces trabajaré más. Conseguiré 2 empleos, 3 si es necesario». «Sofía». La voz de su padre la interrumpió con una firmeza que no había escuchado en meses. Hay otra opción». El silencio llenó la pequeña galería. Afuera, los sonidos de Coyoacán continuaban su danza cotidiana, ajenos al drama que se desarrollaba entre esas paredes llenas de historia familiar. «Un hombre vino a verme ayer, un empresario muy poderoso, Alejandro Herrera». Sofía frunció el ceño. Había escuchado ese nombre en los noticieros, siempre asociado con grandes negocios y escándalos sociales. Un hombre que parecía vivir en un mundo completamente diferente al suyo. ¿Qué quería? Roberto cerró los ojos, como si las próximas palabras le causaran dolor físico. «Quiere casarse contigo». Las palabras de su padre resonaron en la mente de Sofía como el eco de una campana en una iglesia vacía. Se levantó bruscamente de la silla, sintiendo cómo la sangre huía de su rostro. «¿Estás loco? ¿De qué estás hablando, papá?». Roberto se puso de pie lentamente, sus movimientos cargados del peso de una decisión que había estado torturándolo toda la noche. «Sofía, por favor, escúchame. Este hombre necesita casarse para acceder a una herencia. Su abuelo dejó estipulado en su testamento que debe estar matrimonialmente establecido antes de cumplir los 33 años, o perderá todo». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?». Sofía caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio, sus sandalias mexicanas golpeando furiosamente las baldosas de Talavera. Carmen se acercó tímidamente. «Sofía, él ofreció pagar todos los gastos médicos de mamá.
Y un poco más para que la galería se mantenga a flote. Sofía se detuvo en seco. La realidad de la propuesta comenzaba a penetrar la barrera de su shock inicial. No era solo dinero lo que ofrecía este desconocido, era la vida de su madre. No puedo casarme con alguien a quien no conozco. Esto no es el siglo XVIII, papá. Las mujeres ya no somos monedas de cambio. Lo sé, mija, lo sé. Roberto se acercó a ella, extendiendo sus manos callosas. Pero él dijo que sería solo por un año, un matrimonio en papel. Después podrían divorciarse y tú serías libre. ¿Y él qué gana con esto? Los hombres como Alejandro Herrera pueden conseguir cualquier mujer que quieran. Justamente por eso me buscó. Roberto suspiró profundamente. Dais que todas las mujeres de su círculo social tienen intereses ocultos. Buscan su dinero, su estatus. Pero nosotros somos gente trabajadora, honesta. Sofía sintió una risa amarga brotando de su garganta. Honesta. Qué irónico que use esa palabra para describir un matrimonio falso. El teléfono celular de Roberto sonó, interrumpiendo la tensión del momento. Miró la pantalla y su expresión se endureció. Es él, Alejandro Herrera. Dijo que llamaría hoy para tener una respuesta. Los tres se quedaron mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El timbre sonó 1, 2, 3 veces. No contestes, murmuró Sofía, pero Roberto ya había deslizado el dedo por la pantalla. Señor Herrera, sí, ella está aquí. Ahora, pero está bien, le doy la dirección. Colgó y miró a sus hijas con expresión preocupada. Viene para acá, en 20 minutos. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No estaba preparada para conocer al hombre que quería comprar su libertad. Se miró en el espejo colgado en la pared de la galería. Cabello castaño recogido en una coleta despeinada. Blusa blanca de algodón con pequeñas manchas de pintura. Jeans desgastados y sandalias artesanales. Era la antítesis de las mujeres que probablemente frecuentaban los círculos sociales de Alejandro Herrera. Sofía, tal vez deberías... Carmen comenzó a sugerir. No. Sofía enderezó los hombros, sintiendo cómo su orgullo mexicano se activaba. Si este hombre quiere conocerme, me conocerá tal como soy. No voy a disfrazarme para impresionar a alguien que ve el matrimonio como una transacción comercial. Exactamente 18 minutos después, el rugido de un motor poderoso se escuchó afuera. A través de la ventana, Sofía vio detenerse un Mercedes-Benz negro, tan reluciente que parecía absorber la luz del sol de mediodía. El contraste con los coloridos puestos de artesanías y las bicicletas estacionadas en la calle no podía ser más evidente. La puerta del conductor se abrió y un chofer uniformado salió para abrir la puerta trasera. Sofía contuvo la respiración cuando vio emerger una figura imponente, alto, de complexión atlética, vestido con un traje gris que probablemente costaba más que los ingresos anuales de la galería. Pero lo que la impactó no fue su ropa ni su obvio estatus económico, fueron sus ojos. Incluso desde la distancia, pudo ver que eran de un color café intenso, casi negro, y llevaban en ellos una mezcla extraña de determinación y algo que parecía tristeza. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y cuando se quitó las gafas de sol, reveló un rostro que podría haber pertenecido a un actor de telenovelas, mandíbula fuerte, pómulos marcados, y una presencia que comandaba atención sin esfuerzo. Alejandro Herrera caminó hacia la galería con pasos seguros, pero Sofía notó cómo sus ojos se movían, observando cada detalle del barrio con lo que parecía genuina curiosidad en lugar del desdén que había esperado. Cuando sus miradas se encontraron a través del vidrio de la ventana, Sofía sintió algo inesperado, una descarga eléctrica que la recorrió desde la punta de los dedos hasta los pies. Era como si el aire mismo hubiera cambiado de densidad. La campanilla de la puerta sonó, y Alejandro Herrera entró en su mundo, trayendo consigo el aroma sutil de una colonia cara y una energía que hizo que el pequeño espacio pareciera aún más íntimo. «Señor Mendoza», su voz era profunda, con un acento refinado pero auténticamente mexicano. «Señorita Sofía». Cuando extendió su mano hacia ella, Sofía dudó por un segundo. Sabía que en el momento en que la tocara, su vida cambiaría para siempre. Sofía finalmente extendió su mano, y cuando los dedos de Alejandro tocaron los suyos, sintió una corriente eléctrica que la recorrió completamente.
Sus manos eran fuertes, cálidas, pero sorprendentemente gentiles. El contacto duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que ella notara el ligero temblor en sus propios dedos. «Mucho gusto, señorita Mendoza». Alejandro la soltó y se dirigió a Roberto con una inclinación respetuosa de cabeza. «Señor Mendoza, gracias por recibirme». Sofía lo estudió mientras él intercambiaba cortesías con su padre. De cerca, Alejandro era aún más imponente. Su presencia llenaba la pequeña galería, pero no de manera arrogante. Había algo en él que la intrigaba. La forma en que sus ojos se detenían brevemente en cada obra de arte colgada en las paredes, como si realmente las apreciara. «Por favor, siéntese». Roberto señaló hacia las sillas de equipal que habían pertenecido a su abuelo. «¿Gusta un café? Sofía hace el mejor café de todo Coyoacán». «Me encantaría, gracias». Alejandro se acomodó en la silla y Sofía notó cómo se las arreglaba para verse elegante, incluso en el rústico asiento de cuero y madera. Mientras preparaba el café en la pequeña cocina anexa a la galería, Sofía pudo escuchar la conversación entre su padre y Alejandro. Su voz era educada, casi formal, pero había algo más debajo de esa superficie pulida. «Su galería es hermosa», comentó Alejandro. «¿Esta pintura de aquí es una obra original?» «Sí, es de un artista local. Sofía tiene muy buen ojo para descubrir talentos». El orgullo en la voz de Roberto era evidente. Cuando Sofía regresó con las tazas de barro pintado a mano, encontró a Alejandro observando una fotografía que ella había tomado del Zócalo durante las festividades del Día de los Muertos. La imagen capturaba a una anciana colocando flores en un altar, con las luces de la catedral creando un halo dorado a su alrededor. «¿Esta fotografía también es suya?», preguntó volteándose hacia ella. «Sí». Sofía le entregó su café, evitando el contacto visual directo. «La tomé el año pasado. Es extraordinaria. Captura no solo la imagen, sino la emoción del momento». Alejandro tomó un sorbo del café y cerró los ojos brevemente. Y este café, definitivamente su padre tenía razón. A pesar de su resolución de mantenerse fría, Sofía sintió un pequeño calor expandirse en su pecho ante el cumplido genuino. Carmen, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta. «Señor Herrera, ¿podría explicarnos exactamente qué tipo de arreglo está proponiendo?» Alejandro dejó su taza y se enderezó, transformándose instantáneamente del hombre que había estado admirando arte al empresario acostumbrado a las negociaciones. «Por supuesto, mi propuesta es directa, un matrimonio civil que duraría exactamente un año. Durante ese tiempo, Sofía llevaría mi apellido y asistiría conmigo a eventos sociales necesarios para mantener las apariencias. A cambio, yo cubriría todos los gastos médicos de la señora Elena, más una suma adicional de 5 millones de pesos para la estabilidad de la galería». Sofía casi se atragantó con su café. «¿5 millones? Además de los gastos médicos», confirmó Alejandro, manteniendo su tono profesional. «Después del año acordado, procederíamos con el divorcio. Sofía recibiría una compensación adicional y sería completamente libre». «¿Y qué esperaría exactamente de mí durante ese año?», preguntó Sofía, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. Por primera vez desde que había entrado, Alejandro pareció ligeramente incómodo. «Acompañarme a cenas de negocios, galas benéficas, algunos viajes relacionados con la empresa, nada más». «¿Nada más?». Sofía lo estudió con intensidad. «¿Y dónde viviría durante ese año?». «Tengo una casa en las lomas de Chapultepec. Es grande, tendría su propia habitación, su propio espacio. Sería puramente una convivencia por conveniencia». Sofía se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana. Afuera, la vida de Coyoacán continuaba su ritmo normal. Niños jugando fútbol en la plaza, mujeres cargando canastas de verduras, músicos callejeros tocando guitarra. Su mundo real, auténtico, lleno de vida y color. «¿Por qué yo?», preguntó sin voltear. «En serio, debe haber cientos de mujeres dispuestas a casarse con usted por mucho menos dinero». Hubo un largo silencio antes de que Alejandro respondiera, y cuando lo hizo, su voz había perdido el tono empresarial. «Porque cuando investigué a su familia, encontré algo que escasea en mi mundo: autenticidad. Su padre trabajó 2 empleos para mantener esta galería después de que su esposa enfermó.
Usted rechazó una beca para estudiar fotografía en París para cuidar a su madre. Su hermana sacrificó sus propios sueños universitarios para ayudar en el negocio familiar. Eso habla de un carácter que no puede comprarse. Sofía se volteó lentamente. Había algo en la forma en que había dicho esas palabras, una vulnerabilidad que no esperaba escuchar. ¿Y usted? ¿Qué tipo de carácter habla de un hombre que compra una esposa? Los ojos de Alejandro se endurecieron, pero no con enojo, sino con algo que parecía dolor. El tipo de carácter de un hombre que aprendió que en mi mundo, señorita Mendoza, todo tiene un precio, y prefiero una transacción honesta que una mentira disfrazada de amor. Las palabras de Alejandro flotaron en el aire como el incienso en una iglesia, pesadas y cargadas de significado. Sofía lo observó detenidamente, notando por primera vez las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos se cerraban ligeramente cuando hablaba de su mundo. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma al no rechazar inmediatamente la propuesta. «El tiempo que necesite», respondió Alejandro, levantándose de la silla. «Pero debo ser honesto. Mi cumpleaños 33 es en 2 meses. Después de esa fecha, la herencia se perdería para siempre». Roberto se aclaró la garganta nerviosamente. «¿Y los gastos médicos de Elena? Los doctores dijeron que la operación debe hacerse pronto. Si la señorita Sofía acepta, el dinero estaría disponible inmediatamente, independientemente de cuándo se realice la ceremonia». Sofía sintió el peso de la decisión aplastándola. No solo estaba en juego su propia libertad, sino la vida de su madre y el futuro de su familia. Miró a Carmen, quien tenía lágrimas en los ojos, y luego a su padre, cuyo rostro mostraba una mezcla de esperanza y culpa. «Necesito caminar», anunció súbitamente. «Necesito pensar». Para su sorpresa, Alejandro se incorporó. «¿Me permitiría acompañarla? Me gustaría conocer mejor el barrio donde creció». Sofía dudó. La última cosa que necesitaba era la presencia perturbadora de este hombre mientras intentaba aclarar sus pensamientos. Pero algo en su expresión, una curiosidad genuina que no había esperado, la hizo asentir. «Está bien, pero advierto que camino rápido cuando estoy nerviosa. Entonces trataré de seguirle el paso». Salieron de la galería hacia el corazón de Coyoacán. Sofía notó cómo Alejandro le hizo una señal discreta a su chofer, quien se quedó con el automóvil. Caminaron en silencio inicial por las calles empedradas, pasando frente a la casa azul de Frida Kahlo, donde una fila de turistas esperaba para entrar. «¿Conoce la historia de Frida y Diego?», preguntó Sofía, deteniéndose frente a la icónica fachada. «Un poco, un amor tormentoso, lleno de pasión y dolor. Mi madre solía decir que Frida pintaba su corazón en cada lienzo, que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad». Sofía tocó ligeramente la pared azul. «Siempre admiré esa valentía». Alejandro la observó con intensidad. «¿Y usted? ¿Pinta su corazón en sus fotografías?». La pregunta la tomó desprevenida. «Intento capturar momentos reales, emociones auténticas, no las que la gente cree que debería sentir, sino las que realmente siente». Continuaron caminando hacia el mercado, donde los aromas de especias y comida callejera se mezclaban en una sinfonía olfativa típicamente mexicana. Alejandro se detuvo frente a un puesto de tacos, observando al taquero con evidente fascinación. «¿Cuándo fue la última vez que comió comida callejera?», preguntó Sofía, siguiendo su mirada. «Honestamente, no puedo recordarlo». «¿En serio? Creció en México y nunca come tacos de la calle». Por primera vez desde que lo conoció, Alejandro sonrió genuinamente, y la transformación fue asombrosa. Su rostro se suavizó, sus ojos brillaron, y Sofía sintió que se le aceleraba el pulso. «Mi infancia fue diferente. Internados en Suiza, universidades en Estados Unidos. Mi abuelo creía que para ser exitoso en los negocios internacionales debía alejarme de las distracciones locales». «¿Distracciones? ¿Se refiere a su propia cultura?». Eso parecía creer. La sonrisa de Alejandro se desvaneció. «Irónicamente, ahora que he heredado su imperio, me doy cuenta de lo desconectado que estoy de mi propio país». Sofía lo estudió por un momento. Luego se dirigió al taquero. «2 tacos al pastor, por favor, con todo». «Señorita, no es necesario. Si va a proponerme matrimonio, señor Herrera, al menos debería conocer el sabor de un verdadero taco mexicano».
Cuando el taquero les entregó los tacos, envueltos en papel, Sofía vio la expresión de incertidumbre en el rostro de Alejandro. Era claro que no tenía idea de cómo proceder. Así, le mostró, tomando una mordida generosa. Y no se preocupe por el jugo que escurre. Es parte de la experiencia. Alejandro imitó sus movimientos, y cuando el sabor explosivo de la carne marinada, la piña, la cebolla y la salsa verde llegó a su paladar, sus ojos se abrieron con sorpresa. Esto es increíble. Bienvenido a México Real, señor Herrera. Terminaron sus tacos caminando hacia la plaza central, donde un grupo de mariachis practicaba bajo la sombra de los laureles. Alejandro se detuvo a escuchar, y Sofía notó algo melancólico en su expresión. Mi madre solía cantarme canciones de mariachi cuando era pequeño, dijo en voz baja, antes de que mi abuelo decidiera que eso tampoco era apropiado para un futuro empresario. ¿Qué le pasó a su madre? Murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer también. La miró directamente. Por eso entiendo lo que está pasando su familia. Sofía sintió que algo se movía en su pecho. Esta no era la respuesta que había esperado de un hombre que parecía vivir en un mundo de privilegios. ¿Por eso me eligió realmente? ¿Por mi madre enferma? Alejandro se volteó para mirarla completamente, y en sus ojos había una honestidad brutal. La elegí porque cuando la vi en esas fotografías que su padre me mostró, vi algo que había perdido hace mucho tiempo, vida real, emociones auténticas. Y sí, porque entiendo lo que es ver morir lentamente a la persona que más amas y sentirse completamente impotente para salvarla. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. Esto no se parecía en nada a lo que había imaginado cuando había salido de la galería. «Sí acepto», dijo lentamente. «¿Cómo puedo confiar en que cumplirá su palabra?» «Porque», respondió Alejandro, extendiendo su mano nuevamente, «a diferencia de mi mundo de contratos y abogados, esto sería una promesa personal. Y las promesas personales son lo único que realmente importa». Cuando Sofía tomó su mano esta vez, supo que su respuesta ya estaba decidida. 3 semanas después, Sofía se encontró parada frente al espejo de una suite del Hotel Four Seasons, vistiendo un elegante vestido de seda color marfil que Alejandro había insistido en comprarle. La ceremonia civil había sido pequeña e íntima. Solo la familia de Sofía, un juez, y 2 testigos que Alejandro había traído de su empresa. Nada de la ostentación que ella había temido. Su madre, Elena, había podido asistir desde la silla de ruedas, con los ojos brillantes por la medicina, pero llenos de gratitud hacia el hombre que había hecho posible su cirugía exitosa. Ver a su madre sonreír después de meses de dolor había hecho que cada momento de incertidumbre valiera la pena. Ahora, mientras se quitaba los aretes de perlas que Carmen le había prestado, Sofía reflexionaba sobre las últimas semanas. Alejandro había sido sorprendentemente considerado. Había visitado a su madre en el hospital todos los días, llevando flores frescas y preguntando genuinamente sobre su recuperación. Había insistido en que la galería permaneciera abierta durante la transición, incluso sugiriendo algunas mejoras que podrían aumentar las ventas. Y nunca había presionado a Sofía para nada físico. De hecho, había sido casi formalmente respetuoso, lo cual era tanto un alivio como una decepción. Un suave golpe en la puerta de la habitación la sacó de sus pensamientos. «Sofía, ¿puedo pasar?» La voz de Alejandro sonó diferente, menos segura que de costumbre. «Sí, adelante». Cuando la puerta se abrió, Sofía se volteó y sintió que se le cortaba la respiración. Alejandro había cambiado su traje formal por pantalones de lino negro y una camisa blanca con los primeros botones desabrochados. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Se veía vulnerable. «¿Cómo te sientes?», preguntó, cerrando la puerta detrás de él, pero manteniéndose cerca de la entrada. «Como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas», respondió Sofía honestamente. «¿Y tú?» «Exactamente igual». Alejandro sonrió débilmente y se acercó lentamente. «Sofía, quiero que sepas que no espero nada de esta noche. Podemos mantener habitaciones separadas si prefieres». «No». La palabra salió de los labios de Sofía antes de que pudiera procesarla completamente. «Quiero decir, somos esposos ahora, ¿verdad? Al menos oficialmente». Alejandro
Se detuvo a 1 metro de distancia estudiando su rostro. ¿Estás segura? En lugar de responder verbalmente, Sofía dio un paso hacia él. Había algo en la forma en que la luz de las velas que había encendido anteriormente danzaba en sus ojos oscuros que la hacía sentir mareada. «Durante estas 3 semanas», murmuró, «he estado tratando de convencerme de que esto era solo un arreglo comercial. Pero... La voz de Alejandro era apenas un susurro. «Pero cuando me miras, siento algo que no debería sentir por un esposo de conveniencia». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando con algo interno. Cuando los abrió, había una intensidad en ellos que hizo que Sofía sintiera calor en cada célula de su cuerpo. «Sofía, si cruzamos esta línea, todo se complica. Ya no podremos fingir que esto es solo un contrato. Tal vez ya es demasiado tarde para fingir eso». Alejandro extendió su mano lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no lo hizo, acarició suavemente su mejilla con el dorso de sus dedos. «Eres tan hermosa», murmuró. «Desde el momento en que entraste en esa galería, no he podido sacarte de mi mente». El toque ligero envió ondas de electricidad a través del cuerpo de Sofía. Sin pensar, se inclinó hacia su caricia. «Alejandro». Él se acercó más, hasta que pudo sentir el calor radiando de su cuerpo. Sus manos se movieron para enmarcar su rostro, sus pulgares trazando líneas suaves sobre sus pómulos. «Si hacemos esto», dijo en voz baja, «quiero que sea porque lo deseas realmente. No porque sientes que me lo debes. No es por eso». Sofía colocó sus manos sobre las de él. «Es porque cuando estoy contigo, siento que estoy despertando de un sueño muy largo». Los labios de Alejandro encontraron los suyos con una ternura que la sorprendió. El beso comenzó suave, tentativo, como si él estuviera memorizando la textura y el sabor de sus labios. Pero cuando Sofía respondió, entreabriendo ligeramente la boca, algo se desató en ambos. Las manos de Alejandro se deslizaron hacia su cabello, deshaciendo cuidadosamente el elegante peinado que la estilista había creado esa mañana. Los rizos castaños cayeron sobre sus hombros como una cascada sedosa, y él hundió sus dedos en ellos como si fueran seda líquida. «Tu cabello», murmuró contra sus labios. «He querido tocarlo desde el primer día». Sofía sintió que sus rodillas se debilitaban. Las manos expertas de Alejandro trazaron una línea desde su cuello hasta sus hombros, enviando escalofríos por toda su columna vertebral. Cuando él se inclinó para besar el punto sensible donde su cuello se encontraba con su hombro, ella no pudo contener un pequeño gemido. El sonido pareció afectar a Alejandro profundamente. Se apartó ligeramente para mirarla, sus ojos oscurecidos por una pasión que hacía que todo su cuerpo vibrara con anticipación. «Sofía, estás temblando», observó, deslizando sus manos por sus brazos. «No es de frío», confesó ella, sintiendo cómo el rubor se extendía por sus mejillas. Una sonrisa lenta y sensual curvó los labios de Alejandro. «¿No?». En lugar de responder, Sofía alzó sus manos para desabrochar los botones restantes de su camisa. Sus dedos temblaron ligeramente con la tarea, y cuando accidentalmente rozó la piel caliente de su pecho, fue Alejandro quien se estremeció esta vez. «Sofía». Su voz sonaba ronca, cargada de deseo apenas contenido. Cuando la camisa finalmente cayó al suelo, Sofía pudo ver completamente el torso que había estado imaginando durante semanas. Alejandro era más musculoso de lo que había esperado, su piel bronceada sugiriendo tiempo al sol, a pesar de su estilo de vida corporativo. Sin pensarlo, extendió su mano para tocar la línea definida de sus músculos abdominales. El contacto fue como tocar fuego. Alejandro aspiró bruscamente, capturando su mano contra su pecho. «¿Sientes eso?», preguntó, presionando su palma contra el lugar donde su corazón latía furiosamente. Sofía asintió, perdida en la sensación de su piel caliente bajo su mano. «Así es como me has hecho sentir desde el primer momento», continuó él, moviendo la mano de ella lentamente por su torso, como si estuviera vivo por primera vez en años. Sus palabras la afectaron profundamente. Sin ninguna vacilación restante, Sofía se alzó en puntas de pie para besarlo nuevamente, esta vez con toda la pasión que había estado reprimiendo durante semanas. Alejandro respondió inmediatamente, levantándola ligeramente del suelo y girándola hasta que su espalda quedó contra la pared.
Su cuerpo presionó contra el de ella, y Sofía pudo sentir cada línea de sus músculos, cada centímetro de su calor. Sus manos encontraron la cremallera del vestido de seda, pero se detuvieron. ¿Estás segura?, preguntó una vez más, su frente descansando contra la de ella. Por respuesta, Sofía guió sus manos hasta la cremallera. Estoy segura de que si no me tocas completamente ahora mismo, voy a volverme loca. El vestido se deslizó por sus hombros como agua, agrupándose en sus pies en un charco de seda marfil. La forma en que los ojos de Alejandro la recorrieron la hizo sentir como una diosa. «Eres perfecta», murmuró, sus manos trazando reverentemente la curva de su cintura. «Absolutamente perfecta». Cuando la levantó en sus brazos y la llevó hacia la cama king size, decorada con pétalos de rosa que el hotel había proporcionado, Sofía sintió que estaba cruzando un umbral del cual no habría regreso. Pero mirando a los ojos del hombre que técnicamente era su esposo, solo por conveniencia, se dio cuenta de que no quería regresar. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia se había transformado en algo completamente diferente. Y mientras las manos expertas de Alejandro exploraban cada centímetro de su piel, haciendo que su cuerpo cantara con sensaciones que nunca había experimentado, Sofía entendió que su corazón ya no le pertenecía solo a ella. Las caricias suaves se volvieron más urgentes, más necesitadas. Cada toque, cada beso, cada susurro en español que él murmuró contra su piel, la llevó más cerca del borde de un precipicio emocional, del cual sabía que no podría recuperarse. Y cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro, bajo la luz suave de las velas y el resplandor de la Ciudad de México, filtrándose a través de las ventanas del piso 30, ambos supieron que ya nada volvería a ser lo mismo. Los primeros rayos del sol de la Ciudad de México se filtraron a través de las cortinas de seda, creando patrones dorados sobre las sábanas revueltas. Sofía despertó lentamente, consciente inmediatamente de la calidez del cuerpo masculino junto al suyo. Los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria como oleadas. Cada caricia, cada susurro, cada momento de pasión que había transformado su matrimonio de conveniencia en algo completamente diferente. Alejandro dormía boca abajo, su rostro relajado de una manera que lo hacía parecer años más joven. Su cabello negro estaba despeinado, y Sofía tuvo que resistir el impulso de pasarle los dedos por él. En el sueño, las líneas de tensión que normalmente llevaba alrededor de los ojos habían desaparecido, revelando al hombre vulnerable que había escondido detrás de su máscara empresarial. Cuidadosamente, para no despertarlo, Sofía se deslizó fuera de la cama y se dirigió hacia el ventanal que daba vista a la ciudad. Envuelta en una bata de seda blanca que había encontrado en el armario, observó el despertar de México DF, el tráfico comenzando a intensificarse en Polanco, los trabajadores caminando hacia el metro, la vida normal de millones de personas que no tenían idea de que su mundo había cambiado completamente en una noche. «¿Lamentándote ya?». La voz profunda de Alejandro la sobresaltó. Se volteó para encontrarlo sentado en la cama, las sábanas cayendo hasta su cintura, observándola con una expresión que no podía descifrar. «No», respondió honestamente, «solo procesando». Alejandro se levantó y se acercó a ella, sin molestarse en cubrirse. Su confianza natural la hizo sonrojar ligeramente, recordándole la intimidad que habían compartido. «¿Qué hay que procesar?», preguntó, deteniéndose justo detrás de ella. Su proximidad hizo que el pulso de Sofía se acelerara nuevamente. «Que anoche cambiamos las reglas del juego, y no estoy segura de cuáles son las nuevas reglas». Las manos de Alejandro se posaron suavemente en sus hombros, y ella se permitió relajarse contra su pecho. «Tal vez no necesitemos reglas», murmuró él contra su oído. «Tal vez podamos simplemente ver qué pasa». Sofía cerró los ojos, disfrutando de la sensación de sus labios rozando su cuello. «En tu mundo, todo tiene reglas, contratos, términos y condiciones». «Mi mundo», repitió Alejandro, girándola suavemente para mirarla de frente. «Pero contigo, Sofía, siento que estoy descubriendo un mundo completamente diferente». Sus palabras la afectaron profundamente, pero antes de que pudiera responder,
El teléfono celular de Alejandro comenzó a sonar insistentemente desde la mesita de noche. «Ignóralo», dijo él inclinándose para besarla, pero el teléfono siguió sonando y finalmente Alejandro suspiró con frustración. «Debe ser importante. Solo mi asistente tiene este número para emergencias». Mientras él contestaba la llamada, Sofía se dirigió al baño para darse una ducha, necesitando unos minutos para ordenar sus pensamientos. El agua caliente corrió sobre su piel y no pudo evitar recordar las manos de Alejandro explorando cada centímetro de su cuerpo, la forma en que había susurrado su nombre cuando... «Sofía». La voz urgente de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Salió rápidamente de la ducha, envolviendo una toalla alrededor de su cuerpo. «¿Qué pasa?». La expresión de Alejandro era tensa. Toda la ternura de momentos antes había sido reemplazada por la máscara del hombre de negocios. «Hay un problema en la empresa. Una adquisición importante que he estado negociando durante meses se está cayendo. Tengo que irme a Nueva York hoy». Sofía sintió una fría desilusión asentándose en su estómago. «¿Hoy? Pero acabamos de...». «Lo sé». Alejandro se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Créeme, lo último que quiero es dejarte. Pero si no resuelvo esto, podría perder todo». «¿Todo? Incluyendo la herencia que necesitas para...». «Incluyendo todo». Su voz era grave. «Sofía, necesito que vengas conmigo». La petición la sorprendió. «¿A Nueva York? Sé que es mucho pedir. Sé que tienes tu vida aquí, tu familia, la galería, pero una parte del acuerdo incluye funciones sociales donde necesito aparecer como un hombre casado y estable». Y después de anoche, pausó, sus ojos encontrando los de ella. «Después de anoche, no puedo imaginar fingir esto con nadie más». Sofía se apartó ligeramente, sintiéndose abrumada. «¿Por cuánto tiempo?». «2 semanas, tal vez 3. Alejandro, mi madre acabó de salir del hospital. Carmen necesita ayuda con la galería. No puedo simplemente... Por favor». La palabra salió de sus labios con una vulnerabilidad que no había escuchado antes. «Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Sé que nuestro acuerdo original no incluía viajar. Pero, Sofía, después de anoche no quiero estar lejos de ti». 3 horas más tarde, Sofía se encontró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una maleta de emergencia que Carmen había empacado para ella y una sensación de irrealidad que no podía sacudirse. Todo había pasado tan rápido: la llamada urgente, las explicaciones apresuradas a su familia, la promesa de que estaría de regreso en 2 semanas máximo. El jet privado de Alejandro la dejó sin palabras. Era elegante y lujoso, con asientos de cuero color crema que se convertían en camas y una tripulación que la trataba como si fuera la realeza. Este era el mundo al que había entrado al casarse con él. Un mundo donde los problemas se resolvían con llamadas telefónicas y jets privados. Durante el vuelo, Alejandro trabajó constantemente en su laptop, haciendo llamadas en inglés con un acento impecable que le recordó cuán internacional era su vida. De vez en cuando le dirigía sonrisas apologéticas, pero era claro que su mente estaba completamente enfocada en la crisis empresarial. Sofía aprovechó el tiempo para observar este nuevo aspecto de su esposo. Vestido con un traje gris oscuro, con su cabello perfectamente peinado nuevamente, parecía una persona completamente diferente del hombre vulnerable que había despertado en sus brazos esa mañana. Era como si hubiera 2 Alejandros, el empresario implacable y el hombre que la había tocado con tanta ternura la noche anterior. «¿En qué piensas?», preguntó él durante un breve descanso entre llamadas. «En que hay muchas versiones de ti», respondió Sofía honestamente, «y me pregunto cuál es la real». Alejandro cerró su laptop y se acercó a ella. «Todas son reales. El problema es que he vivido tanto tiempo compartimentando mi vida que ya no sé cómo integrarlas». «¿Y conmigo? ¿En qué compartimento me tienes?». Él tomó su mano entrelazando sus dedos. «Ahí está el problema. No puedo ponerte en ningún compartimento. Has revolucionado todo». Cuando aterrizaron en Nueva York, una limusina los esperaba para llevarlos al hotel de Plaza. Sofía observó por la ventana la ciudad que nunca dormía, sintiendo una mezcla de excitación y aprensión. No había estado nunca fuera de México, y la magnificencia de Manhattan era abrumadora. La suite presidencial,
anunció Alejandro mientras subían en el ascensor privado. «Espero que sea cómoda para ti». «Alejandro», Sofía lo detuvo, colocando una mano en su brazo. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche, sobre lo que significa». Él presionó el botón de parada del ascensor, creando un espacio íntimo entre las paredes doradas. «¿Qué quieres que signifique?», preguntó, estudiando su rostro. «No lo sé. Ese es el problema. Cuando me tocas, cuando me besas, siento como si fuera la persona más importante del mundo para ti. Pero luego veo cómo manejas tu vida empresarial, cómo puedes cambiar de personalidad instantáneamente. Y me pregunto si lo que vivimos fue real o simplemente parte de tu habilidad para negociar». La expresión de Alejandro se endureció ligeramente. «¿Crees que fingí lo que pasó entre nosotros? No sé qué creer. ¿Todo ha pasado tan rápido?». Alejandro se acercó a ella, presionándola gentilmente contra la pared del ascensor. Sus manos se colocaron a cada lado de su cabeza, creando una jaula íntima. «Sofía, he cerrado tratos por millones de dólares. He convencido a inversores escépticos. He manipulado mercados enteros. Pero lo que siento cuando te toco…» Hizo una pausa, su voz volviéndose ronca. «Lo que siento cuando te toco no puede fingirse. No podría fingir la forma en que mi corazón se acelera cuando dices mi nombre, o cómo cada célula de mi cuerpo se despierta cuando estás cerca». Sus palabras la afectaron profundamente, pero Sofía necesitaba ser clara. «Entonces, ¿qué somos ahora? ¿Seguimos siendo un matrimonio de conveniencia o somos algo más?». «Somos», dijo Alejandro, inclinándose hasta que sus labios casi tocaron los de ella, «lo que decidamos ser». Pero después de anoche, después de la forma en que respondiste a mis caricias, después de cómo dijiste mi nombre cuando…» El ascensor se sacudió ligeramente, recordándoles dónde estaban. Alejandro presionó el botón para continuar, pero su mirada permaneció fija en la de ella. «Esta noche», murmuró mientras las puertas se abrían al piso de la suite presidencial, «después de que termine con las reuniones de emergencia, vamos a terminar esta conversación. Y te voy a mostrar exactamente lo que significas para mí». La promesa en su voz hizo que Sofía sintiera que sus rodillas se debilitaban nuevamente. Mientras entraban en una suite que era más grande que toda su casa en Coyoacán, se dio cuenta de que estaba completamente fuera de su elemento. Pero cuando Alejandro la tomó de la mano y la guió hacia el ventanal que daba vista a Central Park, sintiendo el calor familiar de su toque, supo que sin importar qué mundo fuera este, quería explorarlo con él. La suite presidencial era un palacio suspendido en el cielo de Manhattan. Sofía caminó por los espacios amplios decorados en tonos dorados y marfil, tocando superficies de mármol y seda que probablemente costaban más que el inventario completo de la galería familiar. Las ventanas del piso al techo ofrecían una vista panorámica de Central Park, donde los árboles otoñales creaban un tapete de colores que rivalizaba con cualquier obra de arte. «El dormitorio principal está por allá», señaló Alejandro, ajustándose la corbata mientras revisaba su reloj Patek Philippe. «Hay un vestidor lleno de ropa en tu talla. Mi asistente se encargó de eso». «¿Tu asistente sabe mis medidas?», preguntó Sofía sorprendida. «Es muy eficiente». Una sonrisa fugaz cruzó su rostro. «Tengo que irme a la oficina de Manhattan ahora. Las reuniones podrían extenderse hasta tarde. ¿Y yo qué hago mientras tanto? ¿Me quedo aquí como una muñeca en una caja de cristal?». Alejandro se detuvo en el proceso de tomar su maletín, estudiando la frustración en su voz. «Sofía, puedes hacer lo que quieras, ir de compras en la Quinta Avenida, visitar museos, explorar la ciudad, solo…» dudó. «Solo no vayas sola después del anochecer. Nueva York puede ser impredecible. Como México no lo fuera», murmuró ella con ironía. Alejandro se acercó y tomó su rostro entre sus manos. «Sé que esto es difícil. Sé que te saqué de tu mundo y te traje al mío sin advertencia, pero necesito que confíes en mí un poco más. ¿Está bien?». Antes de que Sofía pudiera responder, él la besó suavemente, un beso que prometía continuación más tarde. Luego se fue, dejándola sola en un palacio de lujo que se sentía más como una prisión dorada. Después de explorar la suite y descubrir que efectivamente había un vestidor lleno de ropa de diseñador en su talla exacta, lo cual era tanto impresionante como ligeramente perturbador, Sofía decidió salir a explorar Manhattan. Las calles de Nueva York
La golpearon con su energía frenética. El ruido, las multitudes, el ritmo acelerado de vida era embriagador, pero también abrumador. Se dirigió al Museo Metropolitano de Arte, buscando algo familiar en medio de tanto caos urbano. Mientras observaba las obras de arte de culturas de todo el mundo, su teléfono sonó. Era Carmen. «¿Sofía? ¿Cómo está Nueva York? ¿Es tan glamoroso como en las películas?» «Es intenso», respondió Sofía, buscando un rincón más silencioso. «¿Cómo está mamá?» «Mucho mejor. Los doctores dicen que la recuperación va perfectamente. Pero Sofía...» Carmen pausó. «Hay algo que debes saber». «¿Qué pasa?» «Vino una mujer a la galería hoy. Una mujer muy elegante, con un auto caro. Preguntaba por ti, por tu matrimonio con Alejandro». Sofía sintió que se le erizaba la piel. «¿Qué tipo de preguntas?» Quería saber si realmente se conocían antes de casarse, si era un matrimonio por amor. Papá le dijo que se fuera, pero ella dejó esto. Carmen envió una fotografía por mensaje. Una tarjeta de presentación elegante que decía Isabela Vázquez, periodista de Sociedad, revista Hola México. «Sofía, ¿esto podría causarte problemas?» Antes de que pudiera responder, sintió una presencia detrás de ella. Se volteó para encontrar a una mujer impecablemente vestida, de unos 30 años, con cabello rubio perfecto y ojos verdes calculadores. «¿Sofía Mendoza de Herrera?», preguntó la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía colgó rápidamente el teléfono. «¿Quién pregunta?» «Victoria Ashford. Soy, digamos, una amiga cercana de Alejandro». Extendió una mano con uñas perfectas. Quería conocer a la mujer que logró hacer lo imposible. ¿Lo imposible? Atar a Alejandro Herrera. Victoria se rió, un sonido cristalino que sonaba practicado. «Todos en nuestro círculo estamos fascinados, especialmente considerando que hace solo 3 meses él me aseguró que nunca se casaría». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Hace 3 meses? Oh, querida, ¿no te contó de nuestra relación?» Los ojos de Victoria brillaron con malicia disfrazada de preocupación. «Estuvimos juntos casi 2 años. De hecho, muchos esperaban que fuera yo quien llevara su apellido». «¿Qué quiere de mí?», preguntó Sofía directamente. «Solo satisfacer mi curiosidad. Verás, conozco a Alejandro muy bien. Sé cómo opera, especialmente cuando necesita algo. Y resulta que necesita estar casado antes de cumplir 33 para acceder a su herencia». Victoria se acercó más. «Me pregunto, ¿cuánto te pagó por este matrimonio de conveniencia?» El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que Victoria podía escucharlo. Intentó mantener su expresión neutral, pero las palabras de la mujer habían dado justo en el blanco de sus inseguridades más profundas. «No sé de qué está hablando», mintió Sofía, pero su voz sonó menos convincente de lo que hubiera querido. Victoria sonrió con satisfacción, claramente disfrutando el efecto de sus palabras. «Oh, cariño, no necesitas fingir conmigo. Alejandro es muy predecible. Cuando sus abogados comenzaron a buscar candidatas para un matrimonio temporal, muchas sabíamos lo que estaba planeando». Se ajustó su bolso Hermès con naturalidad estudiada. La única sorpresa fue que eligiera a alguien tan pintoresca. «¿Candidatas?». La palabra salió de los labios de Sofía como un susurro. «Por supuesto. ¿Realmente pensaste que un hombre como Alejandro dejaría algo tan importante al azar?» Su equipo legal investigó a docenas de mujeres. Necesitaba a alguien sin conexiones sociales que pudieran complicar un divorcio futuro. Alguien lo suficientemente necesitada económicamente para no hacer preguntas difíciles. Y alguien que... ¿Qué? Preguntó Sofía, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Alguien lo suficientemente ingenua para creer que podría enamorarse de ella. Victoria se rió suavemente. «Alejandro es muy bueno en hacer que las mujeres se sientan especiales. Yo debería saberlo». Sofía sintió náuseas. Todas las dudas que había estado suprimiendo durante las últimas semanas se alzaron como una marea, amenazando con ahogarla. Era posible que todo, la ternura, la pasión, las palabras dulces, fuera una actuación elaborada. «¿Por qué me está diciendo esto?», preguntó, luchando por mantener la compostura. «Porque me das lástima», respondió Victoria con falsa compasión.
Y porque mereces saber la verdad antes de que te lastimes más. Alejandro va a cumplir 33 en un mes. Una vez que tenga acceso a su herencia, ya no te necesitará. Victoria le entregó una tarjeta de negocios elegante. Cuando te des cuenta de que tengo razón, llámame. Tengo conexiones que podrían ayudarte a conseguir un buen acuerdo de divorcio, algo más sustancioso que lo que probablemente te prometió inicialmente. Después de que Victoria se fue, Sofía se quedó parada en medio del museo, rodeada de obras maestras de siglos pasados, sintiendo como si su mundo se hubiera derrumbado una vez más. Las familias de turistas pasaban a su lado riendo y tomando fotos, ajenos al drama personal que se desarrollaba entre las esculturas griegas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. Las reuniones van mejor de lo esperado. Podré estar contigo para la cena. ¿Te parece el restaurante del hotel a las 8? Sofía miró el mensaje durante largo tiempo, escuchando las palabras de Victoria repetirse en su mente como un eco malévolo. ¿Cómo podía distinguir entre la verdad y la manipulación cuando su corazón estaba tan involucrado? Decidió regresar al hotel y confrontar directamente sus dudas, pero cuando llegó a la suite, encontró un ramo enorme de peonías mexicanas, sus flores favoritas, con una nota escrita a mano, para que no olvides el hogar mientras exploramos este nuevo mundo juntos. El gesto la conmovió profundamente, pero también intensificó su confusión. ¿Un manipulador frío recordaría sus flores favoritas? ¿O era exactamente el tipo de detalle que un manipulador experto sí recordaría? Se dirigió al vestidor y seleccionó un vestido negro simple, uno de los muchos que misteriosamente estaban en su talla exacta. Mientras se arreglaba para la cena, decidió que era hora de obtener respuestas directas. A las 8 en punto, bajó al restaurante Le Bernardin del hotel, donde Alejandro ya la esperaba en una mesa privada junto a las ventanas que daban vista a la ciudad iluminada. Cuando él la vio acercarse, se puso de pie con una sonrisa que la hizo dudar momentáneamente de todas las palabras venenosas de Victoria. Estaba impecable en un traje azul marino, pero lo que la golpeó fue la forma en que sus ojos se iluminaron genuinamente al verla. «Estás hermosa», murmuró besando suavemente su mejilla antes de ayudarla a sentarse. «Alejandro», comenzó Sofía sin preámbulos, «necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». La sonrisa de él se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión más cautelosa. «Por supuesto, ¿qué pasa?». Sofía respiró profundamente, preparándose para hacer la pregunta que podría cambiar todo entre ellos. ¿Tu equipo legal investigó a otras mujeres antes de elegirme para este matrimonio? La expresión de Alejandro se congeló completamente, y en ese momento de silencio, Sofía tuvo su respuesta. El silencio que siguió a la pregunta de Sofía se extendió como una fisura entre ellos. Alejandro bajó la vista hacia su copa de vino, sus nudillos blancos por la tensión de sus puños cerrados. Cuando finalmente levantó la mirada, había una vulnerabilidad cruda en sus ojos que ella nunca había visto antes. «Sí», respondió simplemente, su voz apenas audible por encima del murmullo elegante del restaurante. Sofía sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Aunque había esperado esa respuesta después del encuentro con Victoria, escucharlo confirmar sus peores temores la dejó sin aliento. «¿Cuántas?», preguntó sorprendida por lo controlada que sonaba su propia voz. «Sofía, ¿cuántas mujeres investigaron antes de decidir que yo era la candidata perfecta?». Alejandro cerró los ojos por un momento. 17. El número la golpeó como una bofetada. 17 mujeres habían sido evaluadas, catalogadas, investigadas como si fueran propiedades en venta, y ella había ganado la lotería de ser la más adecuada para sus propósitos. Entonces Victoria tenía razón. Sofía se levantó de la mesa, sintiendo que necesitaba espacio para respirar. Todo fue calculado. Incluso esto. Hizo un gesto hacia las flores mexicanas que él había enviado. «Incluso las flores que me gustan estaban en tu archivo de investigación». «No». Alejandro se levantó también, su voz adquiriendo urgencia. «Sofía, no es tan simple». «No es tan simple». «¿Qué parte no es simple, Alejandro? ¿La parte donde me investigaste como a un caballo de carreras antes de comprarme? ¿O la parte donde fingiste enamorarte de mí para asegurar mi cooperación?» «No fingí nada». La voz de Alejandro se elevó lo suficiente para atraer miradas curiosas de las mesas cercanas,
Se acercó a ella, sus ojos ardiendo con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. Sí, te investigué. Sí, había otros candidatos. Pero desde el momento en que entré en esa galería y te vi, ¿qué? ¿Te enamoraste perdidamente? El sarcasmo en su voz era su única defensa contra el dolor que sentía. Por favor, Alejandro, somos adultos aquí. Desde el momento en que te vi, continuó él, ignorando su interrupción, supe que había cometido un error terrible al pensar que esto podía ser solo un arreglo de negocios. Sofía se rió amargamente. ¡Qué conveniente! El gran empresario que nunca pierde el control, suddenly se enamora de la pueblerina mexicana. ¡Basta! Alejandro la tomó suavemente, pero firmemente por los hombros. Sí, comenzó como un arreglo de negocios. Sí, necesitaba casarme para la herencia. Pero lo que siento por ti, lo que pasó entre nosotros anoche, su voz se quebró ligeramente. Eso no puede fingirse, Sofía. No importa cuán buen actor creas que soy. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo saber qué es real y qué es parte de tu estrategia empresarial cuando me ocultas verdades tan fundamentales? Alejandro la soltó y se pasó las manos por el cabello, destruyendo su peinado perfecto. Porque te estoy diciendo la verdad ahora. Porque podría haber negado todo, inventado una historia, pero estoy eligiendo ser honesto contigo. Solo porque te descubrieron. No. Se acercó a ella nuevamente, esta vez con movimientos más lentos, como si se acercara a un animal herido. Porque me di cuenta de que no puedo vivir con mentiras entre nosotros, porque lo que siento por ti es demasiado real para mancharlo con medias verdades. Sofía quería creerle, cada fibra de su ser quería creerle, pero las palabras de Victoria habían plantado semillas de duda que ahora crecían como maleza venenosa. Alejandro, ¿cómo puedo confiar en ti cuando descubro que toda la base de nuestro matrimonio fue una mentira? No fue una mentira, fue incompleto. Él se acercó más, hasta que pudo tocar gentilmente su mejilla. Sofía, cuando te investigamos, encontramos los hechos. Que tu familia necesitaba dinero, que eras soltera, que no tenías conexiones complicadas. Esos eran los criterios prácticos. Y ningún archivo de investigación mencionaba que tenías los ojos más hermosos que había visto en mi vida. Ningún informe describía cómo tu sonrisa podía iluminar una habitación entera. Ningún dato explicaba por qué, cuando me tocas, siento como si estuviera viviendo por primera vez. Sus palabras la afectaron profundamente, pero Sofía luchó contra la emoción que amenazaba con abrumarla. Palabras bonitas, Alejandro. Pero ¿cómo sé que no son parte del mismo guión que usas para cerrar tratos? La pregunta claramente lo lastimó. Alejandro se alejó un paso, y cuando habló, su voz llevaba una tristeza que la hizo querer consolarlo, a pesar de su dolor. Porque Sofía, dijo lentamente, nunca en mi vida había arriesgado tanto por alguien más, porque anoche, cuando me entregaste tu confianza, cuando me permitiste tocarte, cuando dijiste mi nombre en ese momento de pasión, supe que preferiría perder toda mi herencia antes que lastimarte. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a derramarse por las mejillas de Sofía. Pero ya me lastimaste. Me lastimaste al no confiar en mí lo suficiente para decirme la verdad desde el principio. Lo sé. Alejandro extendió su mano hacia ella, pero se detuvo cuando vio que ella retrocedía. Y lo siento más de lo que puedes imaginar. Pero Sofía, te ruego que me des una oportunidad de demostrarte que lo que tenemos ahora es real. La suite del hotel se sentía como un campo de batalla después de emociones. Sofía se había quedado junto a las ventanas que daban vista a Central Park, observando las luces de la ciudad que nunca dormía, mientras Alejandro permanecía del otro lado de la habitación, respetando el espacio que ella obviamente necesitaba. Habían regresado del restaurante en un silencio tenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas y corazones heridos. Sofía, finalmente habló Alejandro, su voz suave pero cargada de emoción. Sé que tengo mucho que compensar, sé que la confianza una vez rota no se repara fácilmente. Ella no se volteó, pero él pudo ver su reflejo en el cristal, las lágrimas silenciosas que seguían cayendo por sus mejillas. Mi abuelo me enseñó que en los negocios la información es poder,
continuó él acercándose lentamente, que nunca debes mostrar todas tus cartas, pero contigo quiero mostrar todas mis cartas, Sofía. Quiero que sepas todo. ¿Todo? Finalmente se volteó para mirarlo. ¿Incluso las partes que podrían hacer que me fuera? Especialmente esas. Alejandro se sentó en el sofá, invitándola silenciosamente a hacer lo mismo. Después de un momento de vacilación, ella se sentó en el extremo opuesto, manteniendo distancia entre ellos. Cuando tenía 16 años, comenzó Alejandro, mirando sus manos entrelazadas, me enamoré por primera vez. Se llamaba Isabela. Era la hija de uno de los socios de mi abuelo. Sofía lo observó, notando cómo la vulnerabilidad transformaba completamente su rostro. Estaba completamente perdido por ella. Habría hecho cualquier cosa por Isabela. Y cuando cumplí 18, le pedí que se casara conmigo. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Ella dijo que sí. Estaba eufórico. ¿Qué pasó? 2 días antes de la boda, descubrí que mi abuelo le había pagado $500,000 para que me dijera que sí, más un fondo de fideicomiso si se quedaba casada conmigo durante al menos 5 años. Alejandro alzó la mirada hacia Sofía. Todo había sido un arreglo comercial disfrazado de amor. Sofía sintió una puñalada de empatía. Alejandro. Desde ese día juré que nunca más permitiría que las emociones interfirieran con las transacciones importantes, que si iba a haber arreglos, serían honestos desde el principio. Se acercó ligeramente a ella. Por eso cuando necesité casarme para la herencia, pensé que un acuerdo comercial claro era más honesto que fingir amor. Pero entonces, ¿qué cambió? Alejandro la miró directamente a los ojos, y Sofía vio en ellos una honestidad brutal que la conmovió. Tú cambiaste todo. Desde el momento en que probé ese taco que me compraste, cuando vi cómo cuidabas a tu familia, cuando te vi tomar fotografías con tanta pasión, me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja de cristal, protegido pero vacío. Se levantó del sofá y caminó hacia el bar sirviendo 2 copas de vino. Cuando le ofreció una a Sofía, ella notó que sus manos temblaban ligeramente. Anoche, dijo sentándose nuevamente pero más cerca esta vez, cuando hicimos el amor, cuando te entregaste a mí completamente. Sofía, fue la primera vez en mi vida que sentí que estaba siendo real con otra persona. No el empresario, no el heredero, sino solo yo. ¿Y cómo sé que esto no es solo otra versión mejorada de tu estrategia?, preguntó Sofía, aunque su voz había perdido parte de su dureza anterior. Alejandro puso su copa en la mesa y se volteó completamente hacia ella. Porque voy a hacer algo que va contra todo lo que me enseñó mi abuelo, contra todo principio empresarial que he seguido. ¿Qué? Voy a darte todo el poder en esta relación. Sus palabras salieron en un susurro intenso. Sofía, puedes irte ahora mismo. Puedes tomar el jet de regreso a México mañana, y aún así honraré todos los gastos médicos de tu madre y el dinero para la galería. El contrato de matrimonio sigue siendo válido para que yo pueda acceder a la herencia, pero tú serías completamente libre. Sofía lo miró con sorpresa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que elijas quedarte solo si realmente quieres intentar construir algo real conmigo. No por dinero, no por obligación, sino porque crees que lo que empezamos a sentir el uno por el otro vale la pena explorar. El silencio se extendió entre ellos mientras Sofía procesaba sus palabras. Afuera, Nueva York continuaba su danza nocturna de luces y movimiento, ajena al drama intensamente personal que se desarrollaba en la suite. Si me quedo, dijo finalmente Sofía, necesito que me prometas algo, lo que sea. Nunca más me ocultes algo importante. No importa cuán difícil sea, no importa cuánto creas que podría lastimarme. Prefiero una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Alejandro extendió su mano hacia ella, y esta vez, después de un momento de vacilación, Sofía la tomó. Te lo prometo. Transparencia completa, sin importar las consecuencias. Y otra cosa, añadió Sofía, sintiendo cómo el calor familiar de su toque comenzaba a derretir las barreras que había construido. Si vamos a hacer esto real, quiero conocer a todas las versiones de ti. El empresario, el hombre vulnerable, el niño que perdió a su madre, todos ellos. ¿Significa eso que te quedas? En lugar de responder con palabras, Sofía se acercó a él en el sofá hasta que sus rodillas se tocaron. Con sus manos libres,
Tocó suavemente su rostro, notando cómo él se inclinaba automáticamente hacia su caricia. «Significa», dijo lentamente, «que vamos a intentar construir algo real juntos. Pero Alejandro, si vuelves a romper mi confianza, no lo haré». La interrumpió, capturando su rostro entre sus manos. «Sofía, te juro por la memoria de mi madre que nunca más te mentiré». Cuando sus labios se encontraron esta vez, fue diferente de todos los besos anteriores. No había urgencia desesperada ni pasión desbordante. En su lugar, había una ternura profunda, una promesa silenciosa de construir algo sólido sobre los escombros de las mentiras pasadas. Mientras se abrazaban en el sofá de la suite, con las luces de Manhattan brillando como testigos silenciosos, ambos sabían que habían cruzado un umbral importante. Su matrimonio ya no era un contrato de negocios disfrazado de conveniencia. Era el comienzo incierto, pero esperanzador de algo que ninguno de los dos había planeado. Amor verdadero nacido de la honestidad, la vulnerabilidad y la decisión consciente de elegirse el uno al otro cada día. Afuera, la ciudad que nunca duerme siguió su ritmo eterno, pero dentro de la suite, dos corazones que habían aprendido a confiar nuevamente comenzaron a latir al unísono, escribiendo el primer capítulo de su historia real juntos.